¿Qué es lo que pasa, Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa, Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos acerca de que qué pasa, se perderá el ciclado si hacemos un cambio parcial de agua el mismo día y lavamos el filtro. ¿Qué es lo que pasará? La verdad es que es un tema muy interesante. De hecho, tiene que ver mucho con un video que hice hace tiempo cuando dije cambios parciales de agua muy grandes pueden ser igual a muerte en el acuario. La verdad es que este es un tema muy interesante, ya que muchas personas me han llegado a preguntar que qué puede pasar en dado caso que el mismo día hagan un cambio parcial de agua y también laven su filtro. ¿Se perderá el ciclado? Es un tema muy interesante. Vuelve una de las secciones que más les gusta a ustedes, aprendiendo a dibujar con Char Fisher, donde mediante algunas ilustraciones al final del video explicaremos a detalle exactamente lo que explicamos y que por supuesto que quede más claro que este tema es un tema muy interesante. Entonces el tema de hoy es: ¿se puede perder el ciclado si hago el mismo día un cambio parcial de agua y lavo mi filtro? Aquí en tu canal Char Fisher. Esta no es solo una comunidad de youtubers, es la mejor familia de acuaristas en YouTube en habla hispana. El arte de una figura en equilibrio, esto es Acuaristas Hermanos. Empecemos hablando con un tema muy interesante, que es acerca de, dónde viven las bacterias nitrificantes, tanto las bacterias nitrosomas como las nitrobacter, que son al final de cuentas las bacterias que se suelen almacenar en los acuarios y suelen pasar, como ya hemos explicado, de amoníaco a nitritos y de nitritos a nitratos en nuestro acuario. Pues vamos a recordar que se cree que aproximadamente el 80% de las bacterias nitrificantes viven en los filtros, es decir, en los canutillos, en las biobolas, en el tesontle, en el matrix. Todo ese material que nosotros le llegamos a poner, aparentemente más del 80% de las bacterias viven allí. Otro porcentaje un poco menor, quizá un 5, quizá un 10% vivan en las mismas esponjas, ya que al final de cuentas pequeñas partículas se retienen allí, un poco de alimento y residuos, y es la comida, la cual también pequeñas partes de la bacteria nitrificante viven allí. Y se cree también, Fisher, que aproximadamente un 10% vive en el acuario. Este porcentaje puede llegar a variar. Muchas personas incluso pueden llegar a decir que cerca del 40% de las bacterias viven en el agua, un 50% en el filtro y un 10% más en la esponja. Ya va a variar, pero las personas que más saben en este medio, personas expertas que llevan muchos años, nos dicen aproximadamente lo que yo les dije al inicio. Por supuesto que tendríamos que hacer una investigación más a fondo, pero entendemos. Lo que sí quiero que llegue a quedar muy claro es que un porcentaje vive en el agua, otro porcentaje vive en la esponja y otro porcentaje más, el más importante, vive en ese material que nosotros le pusimos para retener a las bacterias, llámese canutillos, biobolas, tesontle o matrix, lo que tú le hayas puesto. Por supuesto que debemos de tener en cuenta que Char Fisher siempre nos dice: ponle el material más grande que le quepa a ese. Es decir, si le cabe 1 kilo, ponle 1 kilo, no le pongas medio kilo. Mientras más material pongas tú de matrix, canutillos, biobolas o tesontle en ese filtro, más porcentaje de bacteria va a vivir, y por supuesto que es donde llegarás a tener una cristalinidad. Pero por supuesto, mientras más bacterias es igual a una calidad de vida y por supuesto a cristalinidad en tu acuario. Muy bien, Fisher, lo que debe de quedar en claro es entonces que, siguiendo la suposición de que tengamos un 10% de las bacterias nitrificantes viviendo en el agua, y la mayoría de nosotros hacemos un cambio entre un 25 a un 50% aproximadamente, vamos a suponer que nosotros hagamos un cambio parcial del 50%. Quiere decir que ya el 5% de las bacterias nitrificantes se va a perder ya de por sí a la hora de hacer un cambio parcial de agua de este porcentaje.
Por supuesto es que no es muy grande, pero ya es un porcentaje que se quiera o no, que bueno, estaba viviendo en el acuario. Oye, nos has dicho que les hace muy bien a los peces que tengan un agua nueva, por eso hay que hacerle el cambio parcial de agua, ya que entran nuevos minerales al acuario, los cuales son absorbidos tanto por las plantas, en dado caso que tengas un acuario plantado, como por los peces. Pero esto no quiere decir que las bacterias nitrificantes ya vengan en ellos, ya que al final de cuentas es un agua que va a ser consumida para los seres humanos. E incluso aunque tú pusieras agua de osmosis, al final de cuentas el agua de osmosis, aunque no tenga nada de minerales, tampoco va a tener nada de bacterias. Entonces ese porcentaje que tú le quitaste ya no se va a recuperar. Por supuesto, es que sí se va a recuperar a los días, quizá los 3 días, quizá los 4 días, pero a priori, es decir, de a rápido o cuando tú ingreses esa agua, por supuesto es que no se va a recuperar o no vas a ingresar nada de bacteria, así que por lo menos en un cambio parcial del 50% habrás perdido al menos el 5% de las bacterias nitrificantes. Ahora bien, Fisher, ¿qué es lo que pasa cuando se lava el filtro? Bueno, ya sabemos que a la hora de lavar el filtro, bueno, debemos de lavar la esponja. La esponja debe de quedar lo más limpia que se pueda, precisamente para que retenga los sólidos de nuestro acuario, es decir, restos de comida, incluso por ahí algunos peces muertos que no nos lleguemos a dar cuenta, heces de los peces, en fin. Todo lo que no sirva, bueno, se van a retener ahí, por supuesto debe de quedar muy limpia. Hemos recomendado que no lo hagas directamente de grifo por las cloraminas. ¿No sabes qué son las cloraminas? Por favor, ve a mi canal donde lo explico perfectamente qué son las cloraminas. Y por supuesto, aunque esto no existiera, simplemente el cloro, bueno, lo que va a hacer es que va a matar al 100% y no va a hacer que se reproduzcan las bacterias durante un tiempo. Así que lo más recomendable es que lo hagas con agua del mismo acuario, que quede muy limpia. Así que yo me atrevería a decir que incluso ese 10% que almacenan las esponjas se pierde totalmente. Así que el 5% del cambio más ese 10% que ya acabas de perder en las esponjas es aproximadamente un 15% de todas las bacterias que viven en ese acuario. Ahora, ¿qué pasa cuando vas a lavar el tezontle, los canutillos, las biobolas o el matrix? Lo que vas a notar siempre, Fisher, a la hora de que tú lo vas a ver, ya sea que lo tengas en una red, ya sea que lo tengas en una canasta por un filtro canister, ya sea que lo veas incluso físicamente, en dado caso de tener un filtro son, pues bueno, lo que lo vas a ver es bastante sucio, ya que bueno, al final de cuentas, esa porosidad que tienen hace que se almacenen ciertos grumos, ciertas partes de los alimentos, ciertas cosas que por supuesto la esponja deja que pase y se van a detener allí. Entonces sí hay que lavar un poco esos canutillos, biobolas, matis o tezontle. No quieras ver, este es un secreto, es algo que, bueno, se tiene que decir. No quieras ver que otra vez se vuelvan blancos, que se vuelvan como nuevos. Al final de cuentas, insisto, es parte de, tiene que almacenar ciertas bacterias, tiene que almacenar cierta parte de lo que hay en el acuario. Así que bueno, con que las laves unas 3 o 4 veces. ¿Cómo es que se lave? Simplemente es echándole agua del mismo acuario. ¿Qué porcentaje se irá de las bacterias nitrificantes? Va a depender de la cantidad de agua que tú le vayas a poner. Yo recomendaría que le echáramos unas 3 o 4 veces. Y me atrevería a decir que incluso se llega a ir quizá un 25% o un poquito más, así que 25 más 15% aproximadamente se llegan a ir entre un 40 a un 50% de las bacterias nitrificantes cuando se hace un cambio de agua y cuando se lava el filtro. Es por eso, Fisher, que prácticamente el filtro no se debe de tocar nunca. ¿Cómo vas a saber tú que necesitas que se lave ese filtro? Cuando el caudal ya prácticamente sea inexistente o sea bastante bajo, quiere decir entonces que bueno, es la hora en que tú deberás de lavar el filtro. Hay algunas ocasiones que bueno, que por tiempo lo vas a hacer que se lave el mismo día, pero bueno, ya te estás dando cuenta que un porcentaje muy grande se suele ir tanto a lavar la esponja como a lavar los canutillos, biobolas, matis o tezontle, e inclusive cuando haces un cambio parcial de agua. ¿Puedo hacer un cambio parcial de agua y puedo lavar mi filtro el mismo día? A continuación te lo voy a explicar que sí se puede. ¿Por qué echar Fisher? En algunas ocasiones, incluso en algunos videos que he mostrado para Facebook, que he mostrado en YouTube, yo sí lo hago. Bueno, Fisher, porque casualmente Fisher en los dos acuarios que yo tengo doble filtración.
es decir, un porcentaje de las bacterias se almacenan en este filtro, otro en el otro, y también en el acuario de los discos tengo un filtro de cascada y un filtro canister, así que tengo doble filtración, así que prácticamente el porcentaje de las bacterias se va a dividir entre los dos. Y por supuesto, aunque yo llegase a lavar el mismo día ese filtro y llegara a hacer un cambio parcial de agua, realmente quizás se me irá un 25%, no más, de las bacterias nitrificantes. Por supuesto es que suele afectar si tenemos a peces un poquito ahí que no soporten nada de altos de amoníaco, de nitritos, por supuesto, pero tampoco nada grave, ya que bueno, por supuesto lo que podemos hacer en ese caso es no sobrealimentar, cuidado un poco la alimentación, que al final de cuentas es lo que regularmente sube esto, así que por supuesto teniendo cuidado esto va a bastar, ya que bueno, al paso de los días, una vez más, esas bacterias nitrificantes que se fueron a perder allí, se irán recuperando paulatinamente, así que bueno, yo recomendaría no hacer un cambio parcial de agua y cambiar el filtro el mismo día, ya que se perderá casi la mitad de las bacterias nitrificantes. Es por eso que en algunas ocasiones llegamos a tener un subidón de amoníaco, llegamos a tener el agua blanquecina, se llegan a morir los peces, están en la parte de arriba porque prácticamente el oxígeno es nulo. O por supuesto que llegues a tener más filtración, y esto hará que por supuesto el porcentaje de las bacterias se llegue a poner en más partes y por supuesto el porcentaje que se pierda sea mínimo. A continuación, en la sección Aprendiendo a dibujar con Charles Fisher, te lo voy a explicar a detalle para que lo puedas entender y no quede ninguna duda. Y bien, Fisher, pues estamos aquí ya en la sección favorita de ustedes, Aprendiendo a dibujar con Charles Fisher. Se pueden dar cuenta que soy malísimo para dibujar, pero bueno. Este es un acuario. Entonces, aproximadamente el 10% de las bacterias nitrificantes viven en el acuario, un 80% está en los canutillos y un 10% más está en la esponja. ¿Qué pasa entonces cuando vamos a hacer un cambio parcial de agua? Aproximadamente vamos a perder el 5% y yo me atrevería a decir que cerca del 40 al 45% se llega a perder. Entonces, lo que debemos de hacer es siempre tener una cantidad de filtros más grandes y por supuesto lo que va a pasar es que únicamente el 10% se va a seguir quedando en el agua, un 40% se van a ir a estos canutillos, otro 5% a esta esponja y vamos a tener otro filtro por acá que va a tener el otro 40% y el otro 5%. Entonces, se va a perder aproximadamente un 25%, que no es algo tan grave que se llegue a perder esa cantidad cuando se llega a lavar los canutillos, la esponja y por supuesto hacer un cambio parcial de agua. Entonces, Char, en recomendación o al final, ¿qué nos puedes explicar o cuáles son las recomendaciones? Es esto. El primero es que vayas a tener mucho material en tu filtro de canutillos, biobolas de Sontle o Matrix, que por supuesto no vayas a echarle mucha agua a la hora de que tú laves esos canutillos, esas biobolas o tesontle, porque nosotros prácticamente lo que muchas personas quieren ver es que sea prácticamente como nuevo, que se vea blanco. No, ese va a tener siempre una cantidad ahí almacenada de comida y eso es algo muy normal y precisamente es de lo que se van a alimentar esas bacterias nitrificantes y por supuesto que tengas al menos 2 filtros en todos tus acuarios. Esas son las recomendaciones que te vamos a dar el día de hoy para que no vayas a perder el ciclado a la hora de que laves tu filtro y hagas un cambio parcial de agua. Y bueno, Fishers, hasta aquí este video, espero realmente les haya gustado. La verdad aprendimos muchísimas cosas, aprendimos acerca de bacterias nitrificantes, de cloraminas, de cloro, de cómo se debe de llegar a lavar el filtro, que por supuesto ya hemos explicado incluso en otras partes, en otros videos de Charles Fisher, cómo se debe hacer de la forma correcta, pero hoy hemos explicado que la gran cantidad de bacterias nitrificantes se pierden al hacerlo, pero que bueno, al final de cuentas que tengas una doble filtración y que tengas muchísimos canutillos, biobolas de Sontle o Matrix, es lo mejor para que precisamente el ciclado no se llegue a perder en dado caso que lo necesites hacer. En los comentarios te voy a pedir de favor que me digas cuántos filtros son los que usas, incluso solamente usas 1 o 2, y qué recomendaciones has visto o qué cosas has visto que las puedas comentar. En verdad, a la comunidad de Charles Fisher nos encantará que lo puedas compartir. Déjame te digo que tengo nuestro canal hermano, el lado B de los acuarios, donde hago precisamente videos especiales, algunas anécdotas de Charles Fisher. En la descripción dejo precisamente el link. También tengo mi página de Facebook de Charles Fisher, donde hago videos especiales y por supuesto digo algunas cosas que vienen en
el canal de Char Fisher, también en la descripción lo dejo. Y por supuesto te invito a que vayas a mi nueva página de Instagram, donde subo fotos exclusivas acerca de Char Fisher, igualmente en la descripción. Muchísimas gracias, Fisher, la verdad es que fue un video muy interesante y bueno, espero seguir por esta línea y también ya en unos días más haremos una ficha del tag de mi pez. Cuídense mucho, Fisher, seguimos en contacto y recuerden, cada acuario es un mundo. Y bueno, Fishers, hasta aquí este video, espero realmente les haya gustado, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, y ánimo. Por supuesto, ya que entran nuevos, o incluso, aunque tú incluso, por supuesto, solamente se va a recuperar a los pocos días. Está haciendo mucho ruido, man.